Abran sus Biblias, por favor, a Colosenses. Vamos a continuar con nuestro libro en esta mañana. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Verso 9, 10 y 11 en esta mañana. Dicen que la rueda que más chilla es la que recibe la grasa. ¿Escucharon esa frase alguna vez? ¿No? Yo sabía, la rueda que chilla es la que recibe servicio, pero la frase entera es la rueda que más chilla es la que recibe la grasa. Es decir, lo que más nos molesta es lo primero que atendemos. Sucede con los vehículos, sucede con las personas. Cuando tenemos algún problema físico que nos molesta, eso es lo primero que atendemos. Hay algunos que esperan hasta último momento para atenderlo y hay otros que son más diligentes en su cuidado. Pero cuando nos ataca alguna enfermedad, cuando nos ataca alguna dolencia o alguna desgracia, como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude en nuestra debilidad, que nos cuide en este o en aquel circunstancia, o en esta o en aquella dolencia. Y es bueno hacerlo. Yo lo hago. Ustedes también lo hacen. Lo acaban de hacer antes de cantar esta canción. Oramos al Señor y le pedimos por nuestras dificultades. Ahora, ¿es lo único por lo que debería orar? ¿Hay otros propósitos para esta herramienta de comunicación increíble que es la oración? ¿O solamente es para pedir cosas que necesito o para pedir el auxilio cuando lo necesito? Y obviamente que cuando lo pedimos, Él está, Él contesta, Él responde. Pero no es lo único para lo que la oración nos fue dada. No solamente de las necesidades físicas, sino también orar por nuestras necesidades espirituales. En Colosenses capítulo 1, verso 9 al verso 11, vemos la oración de Pablo por la iglesia de Colosas. Era una iglesia que él no conocía personalmente. Él estaba conociéndolos a través del testimonio de Epafras y del testimonio de otros cristianos que hablaban de la iglesia de Colosas. Y Pablo se encuentra con una iglesia que estaba siendo atacada doctrinalmente, que estaba siendo dividida por corrientes teológicas que iban en contra del Evangelio. Y Pablo tenía dos opciones: o les escribía una carta o oraba por ellos. Y gracias a Dios, él hizo ambas. La carta que tenemos, y vamos a ir viendo en los capítulos que siguen, cómo él corrige la dirección de la iglesia. Pero también quiero ver con ustedes en esta mañana la oración de Pablo por esta iglesia. Pero antes de esto, por favor, oremos al Señor. Padre, al considerar la oración de Pablo por la iglesia de Colosas, queremos, Señor, tomar provecho de lo que este hombre que te pertenece por completo, el corazón de él al orar por esta familia espiritual. Señor, queremos aprovechar de esto, porque así como ellos estuvieron bajo ataque y bajo riesgos, hoy por hoy como iglesia somos atacados y estamos en constante peligro. Por eso, Señor, te ruego de que esta oración pueda ser enriquecedora para nuestras oraciones, que podamos pedirte por aquello que necesitamos, pero no solamente eso, sino también descansar en ti y rogarte por nuestras necesidades espirituales para crecer a tu imagen. Por eso te pedimos, Señor, nos guíes a través del estudio en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en esta mañana que cada uno de nosotros podemos orar por salud espiritual. No salud solamente física, que no está mal, sino también por salud espiritual. Al imitar estas tres peticiones que encontramos en la oración de Pablo. La primera petición que nos da acceso a la salud espiritual es conocer
la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Comienza la oración. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La primera petición que podemos hacer nuestra para tener salud espiritual es pedir por conocer la voluntad de Dios. Dice que pedía para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Fíjense cómo sigue el versículo. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas, al igual que fue para la iglesia de Colosas, abarcaba toda nuestra vida, abarcaba toda nuestra existencia. Ser llenos, no llenos hasta donde me parece, sino llenos con la idea de hasta desbordar del conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento era importante para Pablo. En las epístolas de la prisión vemos que él ora y ruega y se preocupa por el conocimiento. Fíjense en Filipenses capítulo 1, verso 9. Estamos cerca, las epístolas de la prisión están cerca una de la otra. Filipenses capítulo 1, verso 9. Vayan ahí, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 9. Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Efesios capítulo 1, verso 17. Unas páginas más hacia atrás, Efesios capítulo 1, verso 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y también en Filemón capítulo 1, verso 6. 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 Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El conocimiento era algo muy importante para Pablo en cada carta que él escribía en las epístolas de la prisión. Y lo es acá en la epístola a los Colosenses. Él quería que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, su voluntad ya ha sido revelada. La voluntad de Dios para con nosotros ya ha sido revelada. No es un misterio que nadie puede descubrir. Está en las páginas de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, verso 36, se nos dice que es la voluntad de Dios que le sirvamos a Dios. Hechos 13, 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, es voluntad de Dios el servicio a Dios. También es voluntad de Dios trabajar con excelencia. Efesios capítulo 6, verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El trabajar con excelencia es parte de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, se nos dice que su voluntad revelada es que busquemos la santidad. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en 1 Tesalonicenses, un capítulo más, capítulo 5, verso 18, se nos dice que su voluntad es que seamos agradecidos. Dice: dad gracias en todo, porque esta
es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y podemos ir pasaje tras pasaje buscando la voluntad de Dios, y ahí está revelada. Ser llenos del conocimiento de su voluntad demanda el conocimiento de su palabra. Su voluntad fue revelada en la Biblia. Dice, en toda, verso 9, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa toda sabiduría y esa inteligencia, ¿saben? Los griegos tenían 3 palabras o 3 maneras de describir lo que era una mente completamente equipada. Y 2 de esas palabras se encuentran acá. Una de esas era Sofía, que es la palabra de sabiduría, y tenía que ver con el conocimiento de lo que era divino y lo que era bueno. Saben ustedes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y utilizaron esas palabras con lo que significaba desde que el griego se acunó. Y la sabiduría tenía la idea de un conocimiento de lo divino y de lo que era bueno, de lo que era noble. Otra palabra era la palabra phronesis, que significa cómo aplicar ese conocimiento a la vida cotidiana, a las situaciones cotidianas. Y la tercera palabra que ellos usaban para decir esta mente es completamente equipada es la que encontramos como inteligencia en el verso 9, inteligencia espiritual. Y es la palabra sunesis, que es la unión de esta sabiduría y de este poder aplicar la sabiduría a la vida, que nos da principios de cómo debemos vivir. Es decir, esta sabiduría e inteligencia espiritual es la sabiduría de conocer la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, de conocer los principios de la palabra de Dios, formular principios para nuestra vida, inteligencia espiritual. Ser llenos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es lo que Pablo les estaba diciendo, y es como debemos encontrar la palabra de Dios. Buscar nutrirnos de lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Bueno, pero yo siento que no debe ser así. Si mis sentimientos no son respaldados o fundamentados en la palabra de Dios, mis emociones no toman mis decisiones. Es la palabra de Dios la que toma mis decisiones. El corazón es engañoso. Y no solamente dice que es engañoso, dice que es engañoso más que todas las cosas. Pero la palabra de Dios es verdad, es eterna. La suma de sus palabras son verdad. Hace poco hablaba con una persona y hablábamos de alguien que tenía mucha información bíblica. Y esta persona me decía, Leo, yo no sé mucho de la Biblia. Fue sincero conmigo. Yo no sé mucho, no puedo recordar pasajes grandes, pero lo que yo sé, yo quiero obedecer. Y para decirle la verdad, le dije, sos una persona madura. La madurez no está en cuanto conocemos, sino en cuanto aplicamos lo que ya sabemos. La palabra de Dios nos revela su voluntad. La palabra de Dios nos da principios para vivir la vida y necesitamos de esos principios. Necesitamos conocer las Escrituras. Dios nos invita a conocer su voluntad para nuestras vidas a través de su palabra. ¿Hay buenos consejos? Por supuesto que sí. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero la fuente de toda verdad es la palabra de Dios. Alguno dirá, bueno, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, pastor. Intento, leo, pero no, hay palabras raras, palabras viejas y no entiendo lo que dice. Bueno, gracias a Dios, hoy tenemos disponibles traducciones contemporáneas, que son muy buenas, otras no tanto. Pero hay una en particular, la Nueva Traducción Viviente, la podés descargar en tu teléfono, es gratuito, que es muy buena. Yo sigo prefiriendo la Reina Valera 1960. Pero para entenderlo es muy buena. Es más, yo tengo mis devocionales con esas Biblias, la Nueva Traducción Viviente. Porque no tengo que estar tan pendiente de las palabras originales y lo demás, porque las veces que la sometí a prueba salió
bien, muy bien, excelentemente bien. Ahora, no estoy vendiendo de esas Biblias. Porque si tenés una nueva traducción viviente, pero Dios no te da la sabiduría para entenderla, es lo mismo que la nada. Necesitamos tener fe cuando venimos delante de la palabra de Dios. Si venimos derrotados diciendo, bueno, no voy a entender, pero igual la voy a leer, voy a salir igual que cuando vine a la palabra de Dios, sin entender. La palabra de Dios dice que necesitamos sabiduría para entenderla. Y en Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Pero pida con fe. Debo tener la expectativa, el deseo, el anhelo, la seguridad de que Dios me va a hablar a través de su palabra. Hay algo que Él me va a mostrar, que debo cambiar, que debo mejorar, que debo corregir. La palabra de Dios es como un espejo para mi alma. Me muestra tal cual soy. Pero debo venir con fe, con el anhelo y el deseo de encontrar a Jesucristo en su palabra. Bueno, yo ya lo intenté. Yo ya lo intenté, pero no funciona, no entiendo. Hombre de poca fe. Que vayas a la palabra de Dios con ese anhelo, con esa seguridad, no dudando nada. Sigue el relato de Santiago. La segunda petición que nos da acceso a la salud espiritual es caminar como es digno de Cristo. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me gusta cuando dice ¿para qué? Nos dice que hay un propósito. Es decir, debo entender la palabra de Dios, debo buscar la palabra de Dios, debo anhelar conocer la palabra de Dios, pero tiene un propósito. ¿Para qué? Comienza el verso 10. El propósito de conocer la voluntad de Dios, es decir, de tener sabiduría y saber cómo aplicarla, es para transformar nuestras vidas. Hay un propósito al estudiar la palabra de Dios. Hay una meta que queremos alcanzar. No queremos inflar nuestra mente de conocimiento. No queremos inflar nuestra biblioteca mental. Queremos que la palabra de Dios nos transforme. El predicador llamado Moody decía, la palabra de Dios no fue dada para inflar nuestras mentes, sino para transformar nuestras vidas. Ese es el propósito que Pablo nos deja ver cuando dice, para que andéis como es digno del Señor. Esa palabra andéis o andar es la palabra peripateo. Y es la idea de esta palabra es un sendero, pero un sendero, ¿alguna vez? ¿Cuántos fueron al campo alguna vez? ¿Anduvieron en el campo? Pasto, tierra, ¿sí? Amén, ok. Creo que era el único que andaba con las zapatillas con barro, ¿no? Hay más, muy bien. ¿Vieron que cuando van en el campo, a veces hay un sendero, un surco que no tiene pasto, que se hace porque otros han estado pisando? No es que vino Vialidad y dijo, bueno, acá debe haber un sendero y lo asfaltaron para vos. No, es un camino que se hace porque uno pasó, pisó el pasto y otro también pisó el pasto y pasó. Esa es la idea de esta palabra. Un sendero que alguien hizo por ir caminando por ese lugar. Y puedo seguir esos pasos. Para que andéis como es digno del Señor. El que caminó por ese sendero antes que nosotros fue el Señor Jesucristo. El que caminó por ese sendero antes que nosotros fueron personas, hijos de Dios, que con nobleza y con una voluntad increíble de depender de Dios, vivieron vidas dignas del Señor. Tenemos ejemplos de personas que han caminado, que han andado como es digno del Señor. Hace poco me contaban del abuelo de una persona que llegando al final de su vida todavía alababa al Señor. Estando a punto de morir, confirmaba la fe de sus hijos y de sus nietos. Una vida digna del Señor. Otros han caminado por ese camino. Nos han marcado el sendero para que andemos como es digno del Señor. Esa palabra digno es la palabra axios y tiene la idea de una balanza que es equilibrada.
Yo sé que hoy por hoy la mayoría somos de la era digital, pero hace muchos años, cuando venía el verdulero con ese carro con el caballo, no tenía donde enchufar la balanza digital. Entonces llevaba unas balanzas que tenían contrapesos. ¿Se acuerdan? Ponían 1 kilo y ponían 1/4, iban hasta que sumaba lo que vos querías llevar. Y una vez que la balanza se equilibraba, que estaba digna. Es decir, lo que pesaba en verdura era lo que pesaba en verdad y eso te cobraban. El peso era digno. Lo que había de un lado de la balanza era digno del mismo peso que del otro lado de la balanza. En nuestro andar espiritual, para que caminemos como andamos, para que andemos como es digno del Señor, de un lado está nuestra vida. Y adivinen quién está del otro lado de la balanza, haciendo el peso. El mismo Señor Jesucristo. Para que andéis como es digno, no de Leonel, no como es digno de otros santos o de alguna otra persona, para que andéis como es dignos del Señor. Él es nuestra meta. Él es nuestro propósito. A Él queremos imitar. Como Él queremos vivir. Ah, pero el otro no hace esto, entonces yo tampoco. El otro no es mi punto de comparación. Es el Señor Jesucristo, para que andéis como es digno del Señor. Cristo es el modelo. Nosotros somos la copia. Y la copia debe ser igual al modelo para que sea digna. Ahora, hasta acá vamos bien. Pero ¿cómo puedo hacer para vivir una vida como aquel que vivió una vida sin pecado? Si la meta a igualar, si el estándar de dignidad es el Señor Jesucristo, ¿cómo puedo hacer esto? Jamás Él maldijo. Jamás hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo puede ser que el estándar para mi vida sea el mismo Señor Jesucristo? Pareciera casi injusto pedir esto. Pero ¿cómo puedo hacer esto? La palabra de Dios tiene la respuesta. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo andamos dignos del Señor? Sigue la siguiente frase. Agradándole en todo. La manera en que podemos andar dignos del Señor es agradándole al Señor en todo. Y dice cómo le podemos agradar. Primero, llevando frutos en toda buena obra. Llevando frutos en toda buena obra. Es un compromiso de una obediencia total. En toda buena obra. Todos sabemos lo que es una buena obra, ¿o no? Pero todos sabemos lo que implica toda buena obra. Yo cuando era chico escuchaba de que, no sé si era por los Boy Scouts o por qué, yo no fui a los Boy Scouts, pero escuchaba de ellos, decían, tenés que hacer la buena acción del día. ¿Escucharon eso alguna vez? O ya hice la buena acción del día. Dando la idea de que en el día tenía que hacer una buena acción y después ya está. La palabra de Dios exige de los hijos de Dios que deben andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Deben llevar frutos en toda buena obra. Eso es un compromiso radical. Hice una buena acción en el día, pero si tengo otra oportunidad, debe ser otra buena acción. Y si tengo otra oportunidad, otra buena acción. Y si tengo otra oportunidad, otra buena acción. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra de Dios? Le es pecado. Agradándole, llevando fruto en toda buena obra. También creciendo, sigue la segunda parte del verso 10, en el conocimiento de Dios. Pero ¿el conocimiento no era al principio? La verdad es que solamente comprendemos
las porciones de la palabra de Dios que obedecemos. Puedes tener conocimiento intelectual, puedes saber de que Dios dice que hay que perdonar, pero hasta que no perdones a alguien por una ofensa que te han hecho, no sabes de qué se trata el perdón. Solo entendemos las porciones de la palabra de Dios que obedecemos. Entonces, al andar digno del Señor, agradándole en todo, estando comprometidos en toda buena obra, vamos a conocer aún más al Señor a través de la obediencia. Imagínense que le pido a mi hijo, o ustedes le piden a su hijo, que ordene la habitación. Algunos dicen, no, eso no. Bueno, le piden a su hijo que rinda todas las materias que tienen en el colegio sin llevarse ninguna. Imaginen que piden algo a su hijo, lo que ustedes quieran. Y su hijo dice, sí, yo lo hago. O de las materias solamente hace una parte. Podría venir tu hijo y decirte, mira papá, yo te obedecí. En la mitad de las materias no me las llevé. La otra mitad, bueno, yo te obedecí, yo no me la llevé. Ese niño, ese joven, ¿obedeció o desobedeció? Desobedeció. Una obediencia por la mitad no es obediencia. Ayer le decía a mi hijo que junte los juguetes en la guardería. Entonces él agarraba los juguetes y los revoleaba. Ustedes conocen a mi hijo. Y no sabía si retarlo o felicitarlo, porque él tenía la intención, pero no llevaba a cabo la acción. Una obediencia por la mitad no es obediencia, es desobediencia. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo. Señor, te agrado en un 90%. No andamos como es digno de Él. Para andar como es digno de Él, teniendo el mismo peso que su vida tuvo en peso, agradándole en todo, necesitamos obedecerle en todo. La tercera petición que nos da acceso a la salud espiritual es poseer el poder de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra fortalecidos no es una fortaleza interna, sino que somos fortalecidos. ¿Me explico? Si alguien, yo me acuerdo haber estado, ¿vieron cuando se quedan en la noche mirando programas, los que no tienen cables? Que aparecen los de la Iglesia Universal y te empiezan a vender tarritos de sal o agua de Israel o cosas por el estilo. En uno de esos que estábamos viendo o pasando de canales, encuentro un canal cristiano. Y había una iglesia cerca de donde yo vivía. Y estaban predicando y yo digo, bueno, a ver qué dicen. Por lo menos no me hablan en portugués. Desde que comenzó hasta que resistí, porque cambié de la bronca, toda la predicación fue: vos sos un campeón. Delante de Dios no puedo mentir. Sos un campeón. Sos el mejor. Dios literalmente dijo esto. Dios se sacó la lotería con vos. Yo vivo a 20 cuadras de esa iglesia. Decí que era de noche porque si no era capaz de ir hasta ahí y empezar a golpear la puerta. El único versículo que utilizó estaba totalmente fuera de contexto. No tenía nada que ver. Pero él seguía diciendo, sos un campeón, sos el mejor, este es tu año de victoria, vas a salir triunfador, no hay nada que te pueda hacer frente. Y diferentes cosas así. ¿Han escuchado alguna vez algo así? La palabra de Dios nos dice que somos fortalecidos. La palabra es dunamó. Somos fortalecidos, pero no es una fortaleza interna. No es un campeón interior que sale a la luz. Es Dios quien me fortalece.
De Él viene mi fortaleza. De Él viene mi refugio. De Él vienen mis victorias. Somos fortalecidos. En la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, se usa esta palabra, dunamó, en el Salmo 52:7. Dice así: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, el que lo fortalece, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. O confío en mí y me fortalezco en mí, o confío en el único que me puede fortalecer, el Señor Jesucristo. Fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Es decir, nuestra fortaleza no es suficiente para vencer la carne y el pecado, conforme a la potencia de su gloria. La fortaleza que tenemos en Cristo supera cualquier fortaleza que cualquier persona pueda llegar a tener. Nuestra carne o nuestra fortaleza carnal no puede hacerme aceptable a Dios, pero Cristo sí puede. Mi carne no puede conquistar la muerte, pero Dios sí pudo conquistar la muerte. Mi carne no puede soportar las pruebas y tentaciones de la vida, pero el poder de Dios me hace poder soportar las pruebas, soportar las aflicciones y hacerlo con gozo. Es un poder sobrenatural conforme a la potencia de su gloria. Y el propósito de esa fortaleza, dice, para toda paciencia. Esta paciencia, hay dos tipos de paciencia en la palabra de Dios. Está la paciencia pasiva, que es la que soporta las aflicciones, la que soporta la injusticia, la que soporta cuando vienen esos problemas que no hice nada para merecerlos, pero están acá. Esa es una paciencia que resiste. Pero esta paciencia, relatada en Colosenses, es una paciencia activa. Es una paciencia que nos perfecciona como creyentes a la imagen del Señor Jesucristo. En Santiago capítulo 1, verso 4, se habla de esta misma paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Somos fortalecidos de parte de Dios para tener esa paciencia que nos forja a la imagen del Señor Jesucristo. Dice, para toda paciencia, y por último, longanimidad. Esta palabra longanimidad se traduce muchas veces como paciencia, pero tiene la idea de una paciencia que ya es parte de nuestro ser. Literalmente es largo temperamento. Es decir, que no se enoja fácilmente. No es de mecha corta. Sino que la paciencia, el carácter del Señor Jesucristo, por haber entendido la palabra de Dios, por haber entendido cómo debe ser aplicada la palabra de Dios, por haberse comprometido a obedecer la palabra de Dios, ahora hay un carácter al igual que el del Señor Jesucristo. Este es el proceso para tener salud espiritual. Y Pablo oró de que esta iglesia pueda tener salud espiritual, teniendo conocimiento, teniendo los principios o la capacidad para aplicar esos conocimientos, teniendo el compromiso para obedecer eso que conocían. Y eso resulta en el carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hay una frase que dice, la vida te forma, el pecado te deforma. La vida te forma, el pecado te deforma, la educación te informa, pero solo Cristo te transforma. Es lo que Él quiere hacer en tu vida para que puedas tener salud espiritual. Las fuerzas necesarias para obedecer a Dios están en Dios. Por muy chocante que sea, no somos campeones, no somos especiales, ni somos tremendamente valiosos. Dios no se sacó la lotería con nosotros. Según la palabra de Dios, Pablo mismo dijo de sí que tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. Somos indignos.
Nuestras justicias acumuladas delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. Lo que hay bueno es lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Él es el campeón, Él es el eterno, Él es el asombroso, Él es el único y sabio Dios. Y a Él debe ser nuestra mirada, con Él debe ser nuestro compromiso y a Él debemos buscar imitar con todo nuestro ser. Hemos visto que cada uno de nosotros podemos orar por salud espiritual, al imitar estas 3 peticiones que Pablo hizo por la iglesia de Colosas. Primero, conocer la voluntad de Dios. Segundo, caminar como es digno de Cristo. Y tercero, poseer el poder de Dios. ¿Cómo hago esto? Rindiéndome cada día, dejando mi autosuficiencia a un lado y dependiendo cada día de Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir intentando vivir la vida cristiana sin Jesucristo? ¿Hasta cuándo vas a seguir intentando vivir una vida agradable a Dios sin el poder de Dios para que puedas vivirla? ¿Hasta cuándo vas a caer vez tras vez en la depresión de no ver frutos en tu vida? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir preso o presa del pecado? El único que puede liberarte, el único que puede rescatarte, el único que puede transformarte es el Señor Jesucristo. ¿Oramos? Padre, te rogamos de que tú nos liberes de nuestra mala manera de vivir. Te rogamos de que si aún alguien no te conoce esta mañana, tú puedas darle una vida nueva y las fuerzas necesarias para vivir esa vida nueva. Si nos rendimos a ti como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, si pedimos perdón por nuestros pecados y nos aferramos únicamente al Señor Jesucristo, tú has prometido que lo harás. Y Padre, a los que ya lo hemos hecho, queremos vivir vidas dignas del Señor Jesucristo. Queremos vivir dependientes del Señor Jesucristo en oración. Y queremos vivir descansando en que sus fuerzas son eternas, de que sus fuerzas son suficientes. Aún en los momentos difíciles de nuestra vida, que podamos mirar al Señor Jesucristo y que podamos decir que tu gracia nos es suficiente. Pero para que esto sea una realidad, te rogamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, comprender y entender tu palabra, venir a ella con el deseo de encontrar principios para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, también que podamos caminar como es digno de Cristo, teniendo el compromiso de obedecer lo que entendemos, por muy poco que eso fuera. Y Padre, sabiendo que todo esto lo podemos hacer por el poder de Dios, por tu poder en nuestras vidas. Entendemos, Señor, que separados de ti, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 15, nada podemos hacer. Te rogamos, Señor, esto. Queremos vivir dignos de ti, dependientes de ti en oración y descansando en que tus fuerzas son eternas para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.